Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, Buenos buenas días. noches. No sé dónde usted se encuentre hoy, pero mi nombre es Silvia Márquez. Estoy aquí nuevamente en el podcast Mujeres de Pie, un podcast donde mujeres que han salido adelante de las situaciones difíciles, mujeres resilientes, mujeres guerreras, victoriosas en sus vidas y que hoy van a compartir con nosotros esas experiencias. Y le damos gracias. Hoy en esta mañana tengo una amiga invitada de Estados Unidos, mi querida amiga Irene eh, Peraza. Verás. Gracias, Irene, por poder estar compartiendo con nosotros pues en este día, señor. Digo, pedimos una disculpa, ¿verdad? De que tuvimos complicaciones el día de ayer por compromisos, pero hoy estamos listas para poder compartir lo que habíamos prometido. Y bueno, pues aquí está nuestra amiga, nuestra querida amiga, Irene Peraza, que tengo bastante tiempo de conocerla y agradecida, ¿verdad?, con ella de que se ha mantenido sirviendo a Dios en este tiempo. Amiga, bienvenida. Gracias por darte este espacio. Sé que es difícil, pero es bueno agradarle a Dios y darle gracias por lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo estás, Irene? Buenos días, Silvia. Bueno, buenos días a tu audiencia. Es un gusto de verdad estar aquí contigo en este post. Y bueno, nada más para los inconvenientes de ayer fue mi semana de cumpleaños y tuve muchos compromisos. Y Silvia también, pero aquí estamos. Gracias por la invitación. Y sabemos que si es algo para Dios, siempre será algo de bendición. Entonces nos damos el tiempo para estar aquí compartiendo. Muy bien, así es, amiga, así es. Hay que dar ese tiempo entre todo lo que tenemos porque es una manera de agradecerle a Dios, ¿verdad? Todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y bueno, vamos a comenzar, pues preguntándote, amiga, ¿tú eres de ahí de Estados Unidos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, Silvia, pues realmente nací yo en Reynosa, de hecho estoy aquí saludando a mi mamá, la ciudad de Rancho Grande, aquí nací. Si de Sí. repente escuchan gallos o algo, porque estamos en la terraza de aquí de casa de mi mamá, en su jardín, y tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos en el 2000. En el 2000 estuve la oportunidad de irme para allá y legalmente ya en el 2005 tuve nuestra residencia y en el 2010 tuvimos mi ciudadanía, gracias a Dios. Fue un proceso corto, pero fue en sus tiempos perfectos de Dios. Sí, o sea que tienes como 20 años viviendo en Estados Unidos, Exactamente. aproximadamente. Muy bien, no, pues ya bastante tiempo. Qué bueno, amiga. ¿Cuál era tu sueño de niña? ¿Qué soñabas cuando tú eras niña? ¿Qué querías ser de grande? Siempre pregunto esto porque muchas veces, uno se quedó con sueños frustrados y muchas veces se cumplió, ¿verdad? ¿Qué fue tu sueño? ¿A qué jugabas? ¿Qué querías ser cuando tú fueras adulto y por qué? Fíjate que soñaba con dos cosas. Una de las cosas era ser modista, pero modista porque podías tú tener otra personalidad, ocultar lo que tú eras. Realmente yo tenía muchos vacíos de niña y era Sí. una manera de ocultarlo. La otra era ser educadora de niños de kinder, porque yo decía que a un niño de kinder lo podía influenciar cómo fortalecer su niñez, cómo fortalecer su personalidad, porque yo mi personalidad lo sentí que fue robada mi personalidad. Entonces yo decía, yo puedo impactar a más personas. Entonces, esos eran mis dos sueños a la par. Sí. Dentro de ser modista, me gustaban mucho los payasos y mucha gente dice, ay, me dan miedo los payasos. Para mí Como era que una no. manera. Sí, para mí era una manera realmente, porque los payasos, no importa cómo estén ellos por dentro, ellos Sí, se maquillan y salen a dar un show. sí, Entonces, exacto. muchas veces yo así viví. Yo vivía maquillada, pero nunca mostraba lo que yo tenía por dentro. Hay cosas que no me gustaban de las situaciones que había vivido. Entonces, esas eran mis maneras de cómo reflejar o cómo ocultar mi interior. ¿Por Sí, qué te platico esto? Porque cuando yo nací en el Seguro Social y no había una vacuna. Entonces mi mamá la dan de alta, iba mi tía a recogerme a los 3 días, me parece, y entregan a mi mamá una niña que no tiene cabello. Y dice mi mamá que ella dijo, pues esta no es mi niña.
Y fue al seguro, le dijeron, no, esa es tu niña, esa es la pulsera y esa es tuya. Dijo, es muy corajuda y me río porque sí soy. Dice, es muy corajuda, dice, y se arrancó el cabello, eran los poquitos cabellos y se arrancó los cabellos. Pero mi mamá decía, pues a los niños antes los hacían así, los enredaban Sí, en las mantas, que no era posible. Entonces mi mamá pensaba que no era su hija y yo crecí creyendo que no era hija de mi mamá, porque en la inocencia de los niños que hacen en la crueldad infantil, que sí, ahora sabemos que es bullying, te dicen, a ti te cambiaron el seguro, a ti te recogieron en la basura, a ti te cambia, o sea, muchas cosas y realmente eso dañó mucho mi niñez, dañó mucho mi vida, que yo lloraba, yo me peleaba con Dios, yo sabía que existía un Dios. Y, sí, y aquí a mi izquierda, que no lo pueden ver, pero a mi izquierda había unos árboles muy grandes y yo me subía en lo más alto y nadie de mis hermanos podía subir ahí. Era mi lugar de refugio, era mi lugar sagrado, que nadie entraba ahí, pero yo sí. subí ahí para pelearme con Dios y decirle por qué me había mandado esta familia. Ok, tú Eh, desde niña te instruyeron en las cosas de Dios. Fuiste instruida. desde Desde niña. niña, muy pequeña, el temor de Dios, el agradarle a Dios y las cosas buenas, pero yo me peleaba mucho con Dios y Sí, realmente, porque sabía que existía Dios. sí, No conocí un Dios castigador, solamente conocía un Dios que todo lo veía. Ese es el ajá, Dios que yo conocía. Entonces me subí a ese árbol yo a pelearme con Dios y preguntarle por qué me había mandado a esta familia. Somos 12 hermanos, ajá. y papá, mamá y mi abuela, entonces sí éramos una familia muy numerosa. ¿Y te Es que afectó? Es que verdaderamente te afectaba, dicen de niños, ¿verdad? Eres hija de lechero, pues digo, porque en la historia de mi familia hay a una de mis hermanas que a ella le decían, eres hija del Donas, porque el Donas era un boxeador que fue esposo de mi mamá, primero antes de mi papá. Entonces, siempre le dijeron, no, tú no eres hija de mi papá, tú eres hija del Donas, y a otros les dicen, eres hija de lechero, y como dices tú, esas mentiras, aunque son graciosas, se van grabando en el corazón de cuando eres niño y puedes ir, y vas pensando que tal vez eres adoptada, ¿verdad? Y más si te lo dicen tu familia. y Y dime una cosa, y aparte de eso, ¿eras diferente a tus hermanos? era muy diferente, fue una niña muy hiperactiva y en ese Ajá. tiempo no se diagnosticaban, nunca me quedaba callada, era muy abogada, decía mi mamá que yo era una abogada sin título porque yo me sentía la víctima, por lo mismo yo me sentía la víctima, siempre Eras quería dar mi punto extrovertida, Irene, eres como extrovertida. no tienes una idea, nunca me quedo callada, no Y me da miedo. en la escuela, participabas en todo. Fíjate que en la escuela fui reservada porque mi mamá me decía, mi refugio realmente, te digo, aquí en casa, Tenías yo tu me sentía refugio así, que no era parte de la de familia, la bueno, me familia. sentía, sí. Sí, Entonces, cuando fui a la escuela, esa era mi parte donde yo me sentía libre, pero sí, igual, mi mamá me decía que no podía tener novio porque era muy chica y todo eso, entonces sí me sentía, más bien cuidaba ese espacio, no lo quería perder, por lo pronto tenía mis amistades, pues, puras mujeres, sí. y de la casa a la escuela, de la escuela a casa, pero sí era extrovertida, sí era muy inteligente, me acuerdo que los maestros siempre me daban, Te ponían tu estrellita. me alentaban a que siguiera estudiando porque me Sí. decían que era muy inteligente, pero igual, era muy floja para las tareas, no me gustaban las tareas, pero pasaba todas mis clases porque nunca faltaba. Entonces eso era algo que me ayudó muchísimo a guardar un poco mi niñez y refugiarme en la escuela. Sí. Ahora hablando de las tristezas, de que tenías tu refugio para poder platicar con Dios y pelearte con Dios, que tú dices que le alegabas mucho a Dios. ¿Puedes platicarnos si de niña alguna vez te sentiste triste, bueno, sola, maltratada, decepcionada, o avergonzada de alguien? ¿Y por qué? Pues realmente sí, Silvia, te digo, no me sentía tanto maltratada, sí, ahora lo reconozco, ¿verdad? En ese Ajá. tiempo sí, pero ahora entiendo a mi mamá, nunca me callaba. Ahora que Sí, crezco y tengo mis hijos, entiendo a mi mamá tenía 12 hijos, mi papá casi no la apoyaba muchísimo, ella fue mamá y papá para todos, sí, ella conseguía la comida, ella iba a traer costales de grano, o sea, mi mamá fue una mujer muy trabajada. Y sí. aparte de eso, fue ¿Cuántos una hijos, mujer, Irene? ¿Cuántos hijos? 12, somos 12 hermanos, 12, yo 12. soy la número 10. Ok. Entonces, para mí, no me sentía parte de la familia, pero digo, ahora que crezco y todo, me doy cuenta que no fue fácil.
Y mi Ajá. mamá pues me pegaba mucho, pero ¿por qué? Porque así fue criada. Porque eras Y hiperactiva y eras digo, mamá fue hiperactiva. criada de esa manera y yo me los gané. O sea, Sí, no fue injustamente, pero en ese tiempo de mi niñez no lo entendí, Silvia. sí. No lo entendía y eso me llevaba en el A tiempo de tener tu tristeza, te sentías rechazada, rechazada, ese, yo tuve un espíritu de rechazo durante toda rechazo. mi vida, Ok. porque también cuando mi mamá estaba embarazada de mí, la invitaban a que me abortara, porque ya era la hija número 10. Y esa persona que lo decía, ella había abortado y le decía, tía, ¿para qué quiere más hijos? Y le dijo mi mamá, no, yo no la voy a abortar. Entonces ahí se creó un espíritu de De rechazo rechazo. dentro de mí inconscientemente de mi mamá. Pero Exactamente. entonces ahí el enemigo, porque sé que él sabe. Dice que Él te conoce por tus pecados, pero Dios te conoce por tu nombre, ¿verdad? Porque Él tiene ya Ajá. algo para ti. Y eso Sí, me gusta mucho porque en realidad, entre mis depresiones y eso, yo entré a trabajar a una compañía a los 19 años. sí. No terminé mi preparatoria, nada más terminé la secundaria y un año de preparatoria, pero entré a un trabajo donde me pude desarrollar Muy bien, personalmente. muy bien. Aprendía muy rápido y me fui escalando en la compañía. Entré en la área de inserción, entonces terminé haciendo la Master Schedule, ¿cómo se llama? El programa maestro de la compañía. Entonces, Wow. toda la programación yo la hacía. Entonces, sí, eso fue porque el gerente vio mis cualidades, también te digo, sé que era inteligente. En ese tiempo conocí a mi esposo Sí, en esa compañía y tenía a mi hijo, entonces me enfrasqué tanto en el trabajo porque en el trabajo me sentía inteligente, me sentía valorada, me sentía importante. ujú, Entonces, lo que nunca me sentí en casa, me sentí ahí, pero mi trabajo se volvió mi Dios. ok. Completamente me perdí porque era mi mundo donde yo me sentía realizada completamente. Irene, y Hasta aparte te sentías respetada, ¿verdad? Que tenías un esta. lugar. Mm, Creo que en eso me identifico contigo por mi testimonio. O sea que verdaderamente a veces el problema es que tu pareja no supera el que tú seas una mujer exitosa. Y bueno, que eso pasó en mi matrimonio y y lo he escuchado en muchos matrimonios, cuando la mujer empieza a crecer más en la cuestión, pues que está teniendo éxito, ¿verdad? Como persona mm. en su, donde se desenvuelve su trabajo, en su liderazgo. ¿A ti cómo te fue en esa área? Fíjate que mi esposo sí me ha apoyado siempre, igual poco a poco sí existe un poquito ese celo, Ajá, pero lo hemos trabajado y siempre le he dado su lugar y siempre le digo lo importante que es para mí, porque siempre le digo, como soy muy hiperactiva y a veces pues, y soy muy claridosa, entonces a veces hay personas que no están preparados para escuchar la verdad y eso me lleva a problemas, o el exceso de trabajo también me sobrecarga, entonces yo le digo a él, tú eres mi roca realmente y se lo digo públicamente porque se lo he dicho a ajá, él, tú eres mi roca, tú eres mi ancla, o sea, yo regreso a casa y eres mi refugio. Es sí. donde yo descanso todas las cargas del día y siempre ha estado para apoyarme. Entonces él aprendió a hacer que es con mi complemento, no mi Sí, competencia. sí, exacto. Y Entonces, aparte que él, su personalidad como muy callado, ¿verdad? Muy serio. Oye, sí, amiga, ¿y de qué fue lo que te transformó Dios en tu vida y hace cuánto tiempo? Aunque tú ya bueno, tenías una relación con Dios, porque ya te habían instruido en ese camino, pero cuéntame, ¿cuál fue el impacto que tuviste tú en tu vida o un tipo de transformación, como lo hemos tenido muchas, y en qué tiempo fue? ¿Y de qué, perdón, qué fue que así para salir rápido de la compañía cerró en el 2000 y yo pedí que me liquidaran para poder estar en casa, cosa que ama de casa realmente estuve 2 veces y fracasé como ama de casa. Entonces, este, en ese periodo disfruté, pero en Estados Unidos, cuando yo tengo un trabajo en el 2006, entré a una compañía automotriz, hacía toda la planeación también. Entonces, ¿qué pasa ahí? La compañía cierra un 30 de junio, entra en bancarrota sin avisarlo a nadie. Entonces, nosotros estábamos en Estados Unidos, acabamos de comprar una casa, teníamos un año, no, sí, un año y medio de que habíamos comprado una casa y de repente ahí recordé que nunca regresé a la escuela. Mi esposo siempre me apoyó, pero nunca regresé a la escuela. O sea, yo nada más tenía un año de preparatoria, el inglés, un 50% de inglés, pues no tenía carrera, terminamos, se cierra la compañía, me pagaban muy bien, una compañía canadiense, entonces entro en depresión porque digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué Sí, voy a hacer con la deuda de la casa? No tengo carrera, ¿dónde voy a ganar lo mismo que estaba ganando ahí?
y era una compañía muy demandante también porque Sí, era por salario y pues tenía hora de entrada y no tenía hora de salida. Pero lo sí, que voy es que entro en un periodo de depresión, pero muy fuerte. Entonces yo empiezo a buscar donde recibí muchas personas de religión a mi casa, diferentes religiones, sí, y luego le pregunté a una de mis hermanas, le digo, oye, yo sé que tú buscas muchos lugares, dije, dime un lugar donde se reúnan, donde aprenda a escuchar la voz de Dios. sí. Y llegué a una organización. En esa organización llegué en agosto del 2008 y Ujú. realmente yo llegué porque yo quería que me enseñaran a hablar con Dios y lo que yo aprendí ahí fue algo tan hermoso porque yo llegué llena de odio, de rencor, de resentimiento, de un proceso largo que viví en casa, pero venía cargando todo eso conmigo y le digo a mi esposo que realmente no sé cómo él no se divorció de mí, Sí. porque yo regresando a ver a mi vida, le digo, yo me hubiera divorciado de mí misma, de cómo Ajá. fui con él, porque fui una persona muy directa con decirte que yo le decía a él, este matrimonio funciona por mí. Dios mío. Lo que tenemos, eso funciona por mí. Sí. Y ese, no, le digo, ¿Tú lo sentías que lo humillabas? haz de cuenta que yo sentí que era claridosa con él, pero realmente Sí, no era claridosa, o sea, sí, le sí, quitaba el sí. valor como esposo, porque siempre yo el matrimonio yo lo vi como tipo negocio. Yo Ajá. pongo una parte, tú pones una parte, yo me encargo de un área, tú te encargas de... Y funcionó, en su tiempo Sí, funcionó. De hecho, nuestras finanzas, desde el primer día que empezamos a vivir juntos, que éramos por sobre, nos poníamos en la mesa, es lo que ganamos los dos, eso es lo de la semana de cada uno, esto es lo de la casa, y así empezamos. Eso es nuestras finanzas aún funcionan exactamente igual. sí, Están en una sola cuenta y ahí usamos los gastos. Pero regreso otra vez en ese tipo en ese lugar. Dios me llama personalmente. Yo llegué buscando ahí escuchar la voz de Dios porque es lo que sí. yo pedí en mi corazón y Dios me dijo, ¿para qué quieres que te pidan perdón si la que tienes que perdonar? Eres tú. Entré en 6 meses de pleito con Dios otra vez. ¿Por qué? Si yo fui la ofendida, ¿por qué yo tengo que perdonar? ¿Por qué? Entonces, fue un pleito realmente muy largo de 6 meses Sí. hasta que un día le pregunté otra vez, iba para mi trabajo y le digo, ¿por qué yo? Y la respuesta que me dio, porque no fue mi respuesta, me dijo, porque tú me conoces y ellas no. Ok, Y perfecto. tuve que pedir perdón. Sí, pues sí. ¿Fue fácil? Sí fue fácil. ¿Por qué? Porque Dios me lo puso. Sí. Porque si hubiera sido en mis fuerzas, yo nunca hubiera perdonado. Pero más sin embargo, si yo le iba a servir a Dios, yo no le servía con ese corazón tan dolido que yo tenía. Era un Mm. corazón realmente que hería. Decía mi esposo que yo tenía la facilidad de poner el dedo en la llaga y de darle Ajá. vuelta. Ay, Dios santo. O sea, esa era Sí, de cómo la yo forma. me defendía. Yo era mi manera de cómo defenderme. Ya no buscaba si alguien me va a dañar, sino yo tenía un escudo de que no me dañara. Ajá. Pero en ese escudo dañé a muchas personas y tuve Sí. que pedir perdón. Oye, Irene, bueno, entonces en ese tiempo, realmente que si ya tú habías aprendido a escuchar, pues ahora sí cómo Dios nos habla, porque muchas veces la gente nos dice, ay, pero cómo Dios te habla, y es que es como un pensamiento muy fuerte, ¿verdad? Ujú, Que te está diciendo y no te deja tranquila. Y correcto. realmente para que te hayas humillado, siento, porque yo lo viví, para uno es una humillación, sin embargo, entras en la obediencia de Dios, ¿verdad? Y entonces Así de ser es. una mujer rebelde te convertiste en una mujer obediente a Dios y al ser obediente a Dios empezaste a honrar a tu marido. Me imagino que esa es la respuesta Tuve para una lo que están experiencia, escuchando. Silvia. Ahorita que Sí. dices eso, también mi transformación fue a través de la Biblia. Me Ajá, dediqué, ahí en esta organización me dijeron, regresa a tu iglesia y ajá, lee la Biblia. Y sí, yo te digo, porque yo quería tener un cambio, yo regresé a mi iglesia, me convertí en servidora, pero me empecé a leer la Biblia. Hasta ahorita, ajá, desde cuando la empecé a leer, estoy en la sexta vez que la estoy leyendo de pasta a pasta. ok. Entonces, no fue fácil porque a veces te da sueño y a veces Ah, estás ahí, sí, por pero supuesto. la primera vez que la escuché, que la leí, perdón, no fue fácil porque Dios me habló de la obediencia desde el primer capítulo. Sí, Empezó a hablar de la obediencia y para mí era algo que chocaba conmigo porque yo venía de desobediencia. sí, sí, claro. Entonces, me acuerdo que mi papá, que en paz descanse ahorita, él vivía con nosotros y mi papá me Ajá, decía, mija, que tú le dije, espérese, yo le decía, espérese, tengo un marido, estoy casada. sí. Y venía mi esposo y me decía, oye, chiquilla, espérate, ni a mi papá le hago caso y te voy a hacer caso a ti.
Sí, eso es lo que yo hacía. Sí, sí, Entonces, te defendías como gato boca arriba. no quería doblar las Sí, manitas, como sí, dicen. Entonces, ¿qué sí, hice? En ese tiempo no quería yo aceptar que tenía que, este, obedecer. Entonces, hasta que yo terminé toda la Biblia, después ajá, en un evento que tuvo mi congregación, sí, pasé al altar y en el altar entregué mi liderazgo, entregué el matriarcado. Vengo de un matriarcado muy ok, marcado en mi vida y se lo entregué a mi esposo. Entonces él sí se sorprendió porque en casa pues casi siempre era la que tomaba las decisiones, hacía las cosas y él sí, siempre fue mi apoyo. O sea, yo hacía las decisiones, las compras, él paga, porque él es muy organizado. Entonces siempre fuimos un complemento, toda la vida sí, hemos sido un complemento, gracias a Dios. sí, Bendigo la vida de mi esposo porque ha sido un estandarte tremendo en mi vida. Pero así es como yo llegué a conocer, a tener esa relación personal con Dios. y fuiste transformada, que ese es este punto. Correcto. Fuiste transformada y que verdaderamente eso del matriarcado es bien importante, amiga, porque muchas veces no es porque uno quiera, es porque lo trae uno por herencia, ¿verdad? Y pues Ujú. verdaderamente a veces hay una herencia que es maldita y realmente uno quiere cortar con eso. Gracias a Dios que tú cortaste en eso, en tus generaciones y que verdaderamente haciendo libre a tus nuevas generaciones postreras, ¿verdad? Sí, pues Definitivamente. tengo 3 hombres. ¿Te imaginas qué es lo que les estaba heredando a ellos? Porque tengo 3 varones. Ya tuviste la oportunidad de Exacto. conocerlos Sí, muy anoche. lindo. Sí, Entonces, sí, pero así ha sido mi vida y ahora puedo ayudar a más personas a que puedan sanar. Silvia, yo decía que mi transformación no era para transformar naciones, pero realmente sí te da una nueva identidad, porque exacto. ahora puedo reconocer cuando viene el rencor a mi vida y lo rechazo inmediatamente porque ya fui libre Ya fuiste y eso no libre. lo quiero volver a tener otra vez en mi vida. Exacto. Y ahora esa es el mensaje que en tu iglesia serviste, amiga, en matrimonios, en algo. Realmente estoy lo que es en el área de oración, Ajá. porque por mi trabajo siempre estoy muy ocupada, que no puedo tener muchas cosas, Sí. pero sí aprovecho todas las reuniones de matrimonios que tengamos y la oportunidad de servir juntos con mi esposo. Ajá, ok. Sí lo aprovechamos, pero él sirve en el área de multimedias en la iglesia y yo sirvo Ajá. en el área de oración. De oración. Ok, muy Sí. bien. Óyeme, ¿quiénes consideras las personas más influyentes en tu vida? ¿Y por qué? Y bueno, y ahorita ya me dijiste acerca de tu esposo, ¿verdad? Que ha sido un bastión importante en tu vida. ¿Alguien más en tu vida? Fíjate que al transcurso de mi vida, Silvia, como te comentaba al principio, bueno, me decían que no tengo carrera. Ujú, Dios me puso muy buenos mentores en mi vida. Mis sí, supervisores fueron porque ellos me enseñaron todo lo que sé en cuestión de programación, organización, de sistemas computacionales, de hacer todos los paquetes. Entonces, Dios me ha puesto en mi vida esas personas especiales, pero para mí, mi inspiración para seguir creciendo, para seguir sirviendo, son mis hijos. ajá, Dejarles un legado exacto. de servicio a Dios, que ellos no vean solamente no lo escuchen de palabra, sino que lo vean de acción. Con hechos, Exactamente. exactamente. Muy bien, Entonces, amiga. eso son mi motivación. Ok, y ahorita puedes contarnos de tus éxitos, qué es lo que estás haciendo ahorita, en dónde, qué es lo que haces, porque pues de que eres líder, tienes un gran liderazgo. En tu trabajo, ¿qué éxitos has tenido? Cuéntanos, que ya estamos en la penúltima pregunta. Bueno, mira, así como tuve la oportunidad de crecer en mi primer trabajo en México, que trabajé aquí 15 años en Reynosa, Sí, estuve trabajando en esa compañía que cerró, que es una compañía automotriz también, haciendo toda la planeación. Y después Dios me llevó un área muy, muy diferente, que le pensé mucho en entrar, Silvia, porque era el área de funerales, en el área de ah, cementerio. Entonces sí, me estuvieron invitando por 5 años a esa industria y yo no quería ir porque realmente yo no, o sea, tenía lo que se llama como choque de cultura. Casi en ujú, México no hablamos mucho de la muerte sí, y en exacto, Estados Unidos se preplanea mucho. sí, Entonces, cuando oré con Dios y le pregunto al Señor, le digo, si tú quieres, tú cierra las puertas que no quieres que vaya y ajá, abre la puerta que necesito. Pues me cerró todas las puertas y me decían donde quiera, tiene un excelente currículum, pero no me contrataban. Y la sí, única área donde me contrataron fue realmente en la funeraria. Y para ser sincera, mi manager no me quería contratar, sí, pero solamente por gracia de Dios me contrató, y entré en el 2019. Solamente tuve la preparación antes de COVID, porque yo le ok, oraba mucho a Dios. Yo estaba a punto de perder nuestra casa en agosto del 23,
19, perdón, y Sí, entro a trabajar a esta compañía en agosto del 19. sí. Para agosto del 22, nuestra casa fue liquidada 100%, Silvia. Wow, gloria a Dios. Fue una deuda muy grande, pero ¿qué fue lo que pasó? Desafortunadamente para muchas personas, afortunadamente para mí, durante el COVID falleció muchas personas, muchas Sí. tuvieron mucha necesidad y yo estaba en ese lugar para poder asistir a las personas. Pero créeme que mi compromiso cuando entré a ese lugar no fueron solamente vender, Ajá. dije, Señor, era servir en medio del dolor. Ay, Y, sí. y tengo mucha relación de muchas familias que atendí en ese tiempo y me dicen, es que tú no nos serviste, nos hiciste sentir ser Oye, familia. y es que ya con tu relación con Dios y con esa presencia que digo yo que vive en nosotros, me imagino cómo eres de apoyo espiritual para esos momentos. Fíjate que yo hace poquito, pues, antes de que te invitara, Dios me reveló eso, o sea, cómo estás en un lugar, tú lo has dicho ahorita, que dices, ay, no, pues vendiendo, porque así en México tenemos esa. Yo no entiendo cómo nuestra cultura venera la muerte en el Día de los Muertos y cómo tiene tanto miedo a prepararse para morir. Es verdad, lo que está diciendo es verdad sí es cierto que en Estados Unidos se preparan muy bien. Entonces, fíjate en qué lugar tan especial te puso Dios que si tú te pones a pensar que si lo hubieras buscado, a lo mejor no hubiera sido un lugar muy bueno como para servir. Pero qué preparación te dio Dios para que tú puedas, aparte de vender una propiedad o algo para poder descansar, cómo Dios te da también la sabiduría para poder estar con esa gente que está en momentos bien difíciles, de veras, que yo lo he estado reflexionando ahora, que si yo a mí me hubieran invitado a trabajar en un lugar de eso, yo diría, ay no, estar viendo eso, pero qué bueno que tú fuiste preparada para eso, para dar consuelo, para darles esa oportunidad de tener un buen descanso, ¿verdad? A los restos de la persona, pero también que puedas ayudar al que está pasando por esa situación. De veras te felicito, Irene. Eres Realmente me daba la oportunidad Dios de compartir un poco de oración. Muchas sí, personas recibieron a Jesús porque le pude la oportunidad de compartir la oración de fe, que sí, sabemos que es bien importante y claro, realmente en medio de su dolor me daban un abrazo y me decían gracias porque necesitaba esas palabras. sí, Entonces entendí que Dios me tenía ahí por una razón, Silvia. exacto. Entonces estuve ahí trabajando en esa área por 6 años y y Dios me acaba de dar la oportunidad ahora en septiembre de ser gerente, manager sí, me dio la oportunidad de ser manager. Estoy con un equipo de 7 personas y Sí, y acabo de contratar 2 personas también más. Entonces Dios me ha dado la sabiduría y sí, también pues ha respaldado y él ha sido siempre fiel en sus promesas y eso es lo que me mantiene firme. Y te digo, ahorita estoy en el proceso de los 2 meses, por eso también estoy un poquito ocupada porque estoy en entrenamientos, en cursos, en juntas y aparte mis responsabilidades, pero es algo que disfruto tanto, Silvia, y como comentaba también a mi esposo, le digo, cuando empiezo un trabajo nuevo, dame 3 meses para mí, porque ya después lo puedo disfrutar con la familia y eso es lo que sí, está haciendo. Él me apoya en todo lo de la casa sí, para que yo pueda tener mis entrenamientos, mis juntas y todas mis responsabilidades en la compañía. Pero sí. también tengo una persona que va y me ayuda, no le dejo el quehacer de la casa, ¿verdad? Ajá, sí, Pero sí, sí sí. todo lo que es la organización y todo en casa, él lo lleva cuando yo empiezo un negocio nuevo o una actividad nueva. Qué importante es el apoyo del esposo, ¿verdad? Qué importante es que no te vean como competencia, sino el que al contrario, ¿verdad? Que verdaderamente, esa es mi papá cuando trabajaba su esposa, él estaba pensionado, me acuerdo que le decían mandilón y mi papá me decía, ¿qué importa? Díganme lo que me digan, pero yo le tengo que ayudar a mi esposa porque ella es ahorita la que está haciendo el papel de ser la que trae la gran parte El proveedor. del torpedo. Sí. Entonces, amiga, ya para terminar, nos quedan 5 minutitos, 5 minutitos. Dale. ¿Qué mensaje tú le podrías dar? Ya no lo has dado a través de esta entrevista, de este podcast, pero ¿qué mensaje le quisieras dar a las señoras, chicas, personas que están, tal vez se identifican contigo por su liderazgo, su forma de ser y tú, sobre todo, de lo que nos has platicado? ¿Qué mensaje les dejarías a ellas?
Mira, Silvia, viendo bien así, una vez escuché en una plática que dice que tengas cuidado de las personas con las que te rodees porque no todas las voces vienen de Dios. Entonces, Así es. eso recordando como la voz de la víbora en el Edén. Entonces, Ajá, es muy importante cuidar con las personas que te rodean, que tengan tus mismas creencias sí, y tus mismos deseos de superación, porque esas personas son las que te desean el bien. sí, Entonces, muchas veces tú sientes las limitaciones. Yo sentía limitaciones por que no tener carrera o suficiente inglés para poder trabajar en Estados Unidos. Más sí, sin embargo, tuve esas personas a mi alrededor que me decían, tú tienes la capacidad, tú puedes, tú lo correcto. puedes hacer, solamente tienes que dar el primer paso. Y Sí, eso fue una compañera de la organización que ella fue la que me impulsó que yo entrara a esta compañía y me dice, tú tienes todas las cualidades para sí, estar ahí y son cualidades que muchas veces tú no te ves. Entonces, ajá, eso ha sido importante. Mi mamá también, mi mamá me dice que a pesar de que no tengo estudio, ella le encanta verme cómo me desarrollo con las computadoras, cómo me desarrollo con el sistema, cómo puedo hacer conferencias. Entonces es importante escuchar de dónde vienen esas voces y ujú, realmente son las que te impulsan. Rodéate de personas que deseen tu bien, que se alegren con tu vida y realmente ten la seguridad que si se lo están haciendo y con oración con Dios, Dios se lo va a confirmar. Y eso ha sido mi camino, sí, que se acerquen a Dios y que tengan cuidado con las personas con las que se rodean, porque esas personas exacto, las pueden hundir o las pueden levantar. Entonces, exactamente, eso es lo que Dios me ha dado a mí de aprendizaje y eso es lo que les también, nunca paren de aprender. Nunca exactamente, se detengan de aprender, no se limiten, que no tengan carrera. Hay podcasts, hay cursos en línea, hay sí, conferencias, hay temas de superación y es lo que yo les quiero decir, no te quedes estancada, el agua estancada se pudre, tú exacto. sigue corriendo para que sigas teniendo vida. Y que esas personas que están a tu alrededor tan importante, que sean personas que te motiven, que verdaderamente tengan esa clase de que, ese tipo de personas que quieran que tú llegues a hacer algo en la vida. Definitivamente, sí es bien importante rodearte de personas que estén en tu misma fe, sobre todo, ¿verdad? Personas positivas y que Correcto. estén en tu misma fe. Entonces, pues realmente qué buen mensaje, amiga. Y de verdad, la obediencia, ¿verdad? Que en todo el trayecto has hablado de la obediencia primeramente a Dios y cuando tú obedeces a Dios, pues todas las puertas se te abren. Yo creo que es por eso Así que es. has tenido éxito, amiga, y de verdad te felicito. Muy buen mensaje. Agradezco bastante que me hayas, que hayas, aunque hicimos ese tiempo, ¿verdad? Yo porque estoy viajando y tú porque tenías ese compromiso, pero estoy segura, están esperando mucha gente escucharte y hoy te van a escuchar. Muchísimas gracias por ese mensaje, amiga, y por la soleada que te estás dando, porque estás Sí, bien bronceada, pero qué bonito, qué bonito. pero créeme que tenía mucho que no tomaba la vitamina D Ah, tempranito. bueno, vitamina E estás tomando en esta mañana. Muchas gracias por todo y pues síguetela pasando bien con tu familia. De verdad que te aprecio, te amo en Cristo Jesús y un saludo ahí a tu mamá y a toda tu familia. Muchas gracias, Así amiga. Nos fue vemos un pronto. honor estar aquí contigo. Gracias, gracias, de verdad, muchísimas gracias.